El Correío La Palma forma parte de la historia contemporánea de las Islas Canarias. Este tipo de embarcaciones provistas de motores a vapor conectaron las Islas Canarias entre finales del siglo XIX y el último cuarto del siglo XX. Quizás podemos decir que sea uno de los grandes protagonistas de los flujos migratorios interinsulares, o el primer gran protagonista de estos flujos migratorios. Hoy, el programa Ciencia y Patrimonio se ha trasladado hasta la dársena pesquera del muelle de Santa Cruz de Tenerife, precisamente para conocer esta embarcación, el Correío La Palma. Hoy hablaremos con Juan Pedro Morales, presidente de la Fundación Canaria Correío La Palma, que nos hablará de primera mano precisamente acerca de contexto histórico, cuestiones técnicas que se desarrollan en torno a este tipo de embarcación y un novedoso proyecto que trata de rehabilitar, restaurar y poner en uso este gran patrimonio marítimo e industrial de las Islas Canarias. Soy un poco representante de una fundación que hemos creado desde el 2003 para la restauración, que fue posterior a la Asociación Pro Restauración, de un colectivo de marinos sobre todo, pero amantes de los barcos, del patrimonio, de la mar, que nos reunimos desde el 96, empezamos a través de la Asociación de Capitanes a reivindicar el apoyo inicialmente a reivindicar la restauración del Correío La Palma y posteriormente pues ya implicarnos realmente directamente en el proyecto de restauración. Creamos la Asociación Pro Restauración y Conservación Correío La Palma y luego ya en el 2003, como decía, la fundación, que es la que se encarga de dirigir toda la restauración, explotación, actividades, etcétera, que se hace en este barco, que es propiedad del Cabildo de Tenerife, pero en realidad es un patrimonio de toda Canarias y estamos reivindicando pues precisamente eso. Hay muchos otros cabildos también en la fundación como patronos, el Cabildo de Tenerife, Fuerteventura, La Gomera, Hierro, y están intentando incorporarse el resto también. O sea que la fundación es la que es un poco el organismo que gestiona todas las actividades que están relacionadas con el propio Correío La Palma. Bueno, estamos a bordo de uno de los barcos más históricos del patrimonio marítimo español. Incluso me atrevo a decir, y no soy yo el que lo ha dicho, sino uso palabras de terceros, ahora mismo a nivel mundial, a nivel internacional es una reliquia, porque ya no quedan barcos de estas características. ¿Y por qué? Pues es un barco de vapor mixto, carga y pasaje, construido en 1911-12, salió a la mar en abril de 1912, empezó a hacer las pruebas de mar y salió a navegar, y era una revolución para la época. Es un barco que pertenece a la transición entre la vela y el vapor, cuando ya el vapor empieza a desarrollarse y empieza a complementar la navegación marítima con la vela, porque la vela subsistió más años, pero sí empezó a tener mucha la relevancia del vapor y se crea desde 1888. Estos barcos son la apuesta de los 6 barcos, 2 más gemelos al Correío La Palma, el Viera y Clavijo y el León y Castillo, y 3 un poco más pequeños que le llamaban los playeros, que era el Fuerteventura, el Lanzarote y el Gomera Hierro. Fue un engranaje que unía a todas las islas, fueron las primeras conexiones completas que unía todos los puertos. Puertos se le llamaba en esa época a las playas o embarcaderos con núcleos poblacionales donde había algo que mover, tanto personas como mercancías, las exportaciones fruteras, etc. Y entonces el engranaje de las redes configuraba todo un enjambre entre todas las islas que iban a parar a los 2 puertos principales, que eran Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, que era donde luego se exportaban las frutas, los productos que se producían en el resto de las islas, que ellos, los correíos, también participaron en esa labor. O sea que, aparte también toda la implicación que tuvieron con el tema de la emigración, etcétera, etcétera. O sea, los correíos eran las guaguas de Canarias en esa época, pero eran las guaguas modernas
que para 1888 las primeras líneas y 1912 la renovación de los 6 barcos, como decía, eran una revolución. Bueno, en las crónicas de los años 30 incluso se hablaba de que cuando llegaron los correíllos, una de las cuestiones novedosas además, que tenía incluso luz eléctrica a los camarotes, o sea que era una novedad en los barcos de la época, ¿no? Por lo tanto, los correíllos pronto empezaron a arraigarse entre toda la población de las islas y ya no solo era la importancia comercial o el tema marítimo comercial, sino además pues ya participaron en cuestiones de salvamento de náufragos. No había un sistema como en la actualidad de embarcaciones de salvamento marítimo y demás, pues también los correíllos participaban en auxilios a otros barcos, también participaban en las necesidades de evacuación por emergencia, o sea, se hicieron muy populares y arraigados totalmente en la población, ¿no? Sobre todo, donde más se notaba era su presencia y su importancia, ya digo, es en las islas periféricas, digamos, fuera de las capitalinas, y sobre todo en esos núcleos pequeños costeros que tocaban. No había puertos, eran puertos naturales, lo que había era fondeaderos, y con esos fondeaderos, a través de las lanchas caleteras le llamaban también, se hacía el tránsito entre el barco y la playa, y ida y vuelta, normalmente a remo en la época, y eso permitía que todas las poblaciones aisladas muchas veces por la propia orografía, sobre todo en las islas occidentales, estuvieran también comunicadas semanal, porque las rutas eran las principales semanales y mensuales, o sea que todos los meses habían conexiones de esas poblaciones con el resto de las islas, ¿no? Eso le daba a los correíllos una trascendencia fundamental, y de hecho el que fallaran en esas comunicaciones en épocas de guerras o, por ejemplo, en épocas por mal tiempo, pues creaba una controversia importante y salía en prensa y era estaba siempre presente en la vida social y económica de las islas, los correíllos interinsulares. El correíllo La Palma no es singular, aunque hay muchas crónicas que dicen que fue construido especialmente para navegar en las aguas de las islas. En general es el molde general, y de hecho es un tercio exacto de las dimensiones que tenía el Titanic, o sea, ni casualmente la medida exacta de las loras del Titanic da la medida exacta de las loras del correíllo La Palma, o sea que es casual, bueno, puede serlo. Lo que sí es cierto que ya la construcción de barcos de vapor ya avanzaba bastante en 1911-12, cuando se construyeron esta serie, y ya son más modernos a los primeros primitivos vapores que empezaron a navegar. Y entonces ya estos fueron, como decía antes, muy modernos. Características principales: una máquina alternativa de triple expansión, eran barcos remallados, de construcción remallada, proa recta, popa en espejo, con características, ya digo, la energía era corriente continua, tenían energía en todos los camarotes. La velocidad de la máquina alternativa les daba en torno a 9, 11 nudos, depende también de las condiciones del tiempo. Luego, si el tiempo estaba muy malo, la potencia no les daba para caminar más, y también por el tamaño y las dimensiones del barco, tampoco era un barco para navegar a grandes velocidades. Bueno, la máxima 11, 12 nudos ya era una velocidad muy buena con buen tiempo. Y es verdad que con mal tiempo pues hasta tenían que cancelar en ciertos momentos, pero eso ocurre hasta en la actualidad, ¿no? Hoy, cuando el tiempo está malo. Y lo que sí pasaba es que, como eran muy marineros, solían seguir navegando, y a lo mejor pues entre una travesía de Las Palmas a Tenerife, que en 5 horas la podrían hacer, pues llegaron a estar, a veces referencias hay de hasta 15, 20 horas, a lo mejor, si el tiempo estaba malo, porque tenías que ceñir o tenías que correr el temporal, y a lo mejor abrigar. También hay referencias en muchas ocasiones que los barcos, por las condiciones de los puertos de la época, pues no podían atracar en los puertos, entonces se refugiaban en espera de que amainara o pasara el temporal en distintas zonas de refugio de las islas. Por ejemplo, cuando había sures, una zona de refugio muy típica era en la isla de Lobo, o por ejemplo cuando iban a Puerto de Cabras o a Arrecife, también se iban a Arrieta, que también es una zona abrigada de los suroeste, de los sures.
O sea que siempre se buscaban zonas de calma hasta que amainaba el temporal. Eran barcos muy marineros, todo el mundo lo comenta y los que hemos tenido la suerte ya de haber navegado en ellos también lo hemos comprobado, ¿no? Eran barcos muy marineros y valientes. Y eso les permitió, bueno, que estuviera 65 años navegando entre las islas sin casi interrupción, ¿no? La máquina alternativa fue sustituida, fue cambiado, la propulsión fue cambiada en 1950 y en vez de quemar vapor era máquina alternativa con 2 calderas y en vez de quemar vapor empezaron a quemar mazut primero y luego ya el fuel pesado y demás. De ahí esos penachos de humo que le caracterizaban, ¿no? Ese humo del progreso que nosotros le llamamos, que bueno, que de alguna manera era en su época muy contaminante, pero que a lo largo del tiempo fue mejorando. Nosotros en el proyecto precisamente de restauración del Correío La Palma tenemos un proyecto muy innovador y es que queremos que navegue también y sea 100% sostenible, con baterías, con un motor eléctrico, con baterías que se cargan con energía solar. El proyecto está desarrollado ya y entonces combinaríamos un barco de vapor de 1912 con un barco moderno 100% sostenible. Es un proyecto que nos ha hecho mucha ilusión, ya lo tenemos desarrollado como decía, ahora sería cuestión de financiación, pero que nos ha dado mucha ilusión y que creo que puede ser una forma de mantener un patrimonio industrial y histórico como es el Correío La Palma con una visión moderna, digamos, y actualizada, y que la gente vea cómo se navegaba en su época, pero también sin contaminar y sin molestar. Esa idea nos parece bastante buena. En cuanto a las navegaciones de la época, ya digo, estaban muy condicionadas a las condiciones climatológicas, pero era muy raro que se cancelaran o se pararan, ¿no? Además porque eran esenciales también en esos puertos, llevaban la correspondencia, de ahí viene la palabra correíllo. El correíllo viene de que eran los correos insulares, ¿no? Los que transportaban oficialmente las correspondencias. Los que los vimos también en los muelles atracando, veíamos aquellas sacas llenas de correspondencia que en todos los puertos embarcaban y desembarcaban. Y esa es la CM de correo marítimo que tenían en la bandera, en popa, los barcos dedicados, seleccionados y con ese honor de ser los responsables del transporte del correo por las islas. Y luego además llevaban la carga, o sea, participaban en todo tipo de mercancías. Antes hablábamos de la parte frutera, pero es que era todo, ¿no? Todo, hasta incluso la época más última, hasta los años 60, los veíamos entrando y saliendo de las bodegas, esos coches con las eslingas en las bodegas. A lo mejor te podían llevar 6 o 7, no más, pero era muy típica esa, con los puntales cargando y desembarcando esos vehículos en las bodegas de los barcos. Construido en 1911-12, fue votado y empezó las pruebas de mar el 12 de abril de 1912. Esa es una referencia, una fecha que tenemos nosotros de referencia en la fundación, y es donde la tenemos considerada el aniversario real del Correíllo, no el día de la botadura, sino cuando empiezan las pruebas de mar. Y coincide además con 3 días antes del hundimiento de la noche del 14 al 15, que fue el hundimiento del Titanic. O sea, la relación entre el Correío La Palma y el Titanic es totalmente coetánea, totalmente paralela. Uno navegó y el otro tuvo la mala suerte de que el viaje inaugural se hundió. Y el Correío La Palma no fue construido en el mismo astillero del Titanic, es un mito que se ha extendido mucho, pero no. Fue construido en Middlesbrough, al nordeste de Inglaterra, y el Titanic no fue en el mismo astillero. Luego lo que sí era uno de la serie de 6 que dijimos antes, que se construyeron en distintos astilleros de Inglaterra. Fue una subasta que se subastaron las líneas de vapores correos interinsulares que ya habían sido subastadas en 1888, y estos vienen a sustituir a los anteriores, Piedra y Clavijo, León y Castillo, y otros más, Joaquín Piélago, Mogador, etc. Otros barcos que estaban haciendo la línea, explotada por una compañía inglesa, Elder Dexter & Co., que había creado en Canarias la compañía de vapores correos interinsulares canarios. Era una filial española de una compañía matriz inglesa.
empiezan a navegar entre todas las islas y hasta 1930 pertenecieron a la compañía de vapores, que en 1930 la vendió a la compañía Transmediterránea. Desde 1930 hasta el fin de la época de ellos, de todos los barcos, pertenecieron a Transmediterránea. O sea, solo tuvieron dos armadores en ese sentido. La época inglesa, de construcción inglesa, y la época española de 1930 en adelante. Las líneas no variaron en gran medida, pero sí empezaron también a ir a la costa occidental de África, lo que eran las colonias de España en África, ¿no? Especialmente el Layún, Villa Cisneros, La Güera, llegaban hasta La Güera. Y también tenemos referencias de Bojador, Cabo Jubi, otras escalas en la zona de África. Era la extensión de las líneas interinsulares canarias hacia África, donde había además asentados muchísimos canarios también y españoles, ¿no? El tema del pasaje en los correíos interinsulares era fundamental porque la aviación comercial de pasaje entró muy ya en los años 60 más o menos, cuando empezaron a desarrollarse las líneas de pasajeros interinsulares o las líneas de pasaje ya de forma regular. Entonces, por lo tanto, los correíos eran todo, eran para todo, evacuaciones de enfermos en las islas, la migración, como decíamos antes, participaban, era el enlace de las islas, salvo aquellos que era otro capítulo aparte de la historia de Canarias, es la migración clandestina, en aquellos veleros fugados después de la guerra o en la posguerra, fugados a Venezuela principalmente o América, pero los correíos eran los que hacían el enlace de las islas periféricas hasta los puertos principales también, para que los transatlánticos de la migración o los grandes barcos de la migración los trasladara pues, a distintas partes del mundo, principalmente Venezuela también, Cuba o Argentina o etcétera. O sea que el pasaje está vinculado totalmente con la historia de los correíos. Nosotros tenemos un proyecto muy bonito, creemos también, que nos da mucha ilusión, porque el objetivo de la restauración del barco desde la fundación, desde el inicio, a raíz de la visita que nos hicieron unos historiadores y restauradores de Inglaterra que estaban de Marítima Entrada, entre ellos habían restaurado nada menos que el Cutizar, o sea, gente con mucha experiencia. Cuando nosotros empezamos en 1996 con el proyecto de restauración, con la idea de implicarnos en el proyecto de restauración, a través de voluntariado siempre fuimos y se ha dirigido toda la fundación y todo el proyecto de restauración a través del voluntariado. Los técnicos de Marítima Entrada nos dijeron siempre que la mejor condición del barco era buque navegando, porque es la forma de conseguir también entradas y fondos para poderse sostener sin depender siempre de subvenciones públicas o subvenciones externas. Ese proyecto lo hicimos nuestro también, esa idea la hicimos nuestra también y es lo que hemos desarrollado siempre en el proyecto. Y dentro de ese proyecto, en el proyecto del plan de viabilidad que tenemos también desarrollado, habrá que actualizarlo porque ya lo hicimos hace unos años a través de la Universidad de La Laguna. Ese proyecto contempla varias versiones de la explotación. La idea de los viajes de época es reconstruir en parte las navegaciones que hacían los barcos, y nosotros no tenemos en el proyecto una idea de competir ni mucho menos con tipo crucero, es un poco más bien tema del Al-Ándalus o el tren del norte de España también, el transibérico, que son trenes antiguos, o en este caso un barco antiguo que reconstruye viajes de época con la idea de navegar de día, que la gente disfrute el barco viendo la costa y luego llegar a puerto de noche. O sea, tendríamos puerto base, en principio siempre ha sido Santa Cruz de Tenerife, que es donde está el barco y donde tenemos la sede un poco todos los de la fundación, y luego en 3 días haríamos La Palma, Gomera, Hierro, Tenerife otra vez, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife. O sea, en 8 días podríamos visitar las 7 islas, pero como digo, navegando de día y llegando a puerto por la tarde, descansando al día siguiente por la mañana, volver a hacer la siguiente isla, etc. O sea, es un sistema distinto. Esos son los viajes de época. Luego tenemos otro tema que es desde cada puerto de todas las islas hacer excursiones con hasta 150 pasajeros, que es lo que estamos planteando en el proyecto de restauración, en consenso con la Dirección General de Marina Mercante, hasta 150 pasajeros en viajes diurnos. Sería o bien la vuelta a la isla o bien una excursión
por ejemplo, de Santa Cruz se puede salir con el plenilunio hasta los Roques de Anaga, ver la salida de la luna, etcétera, y volver a puerto. Inventar todo lo que se nos vaya ocurriendo en ese sentido, pero ya hay cosas bastante definidas que le pueden dar mucho interés. Y luego la otra parte es la explotación como museo propio, sí. El barco es un museo, es una reliquia, y una vez restaurado, como cualquier barco histórico que vamos a ver en los distintos museos de todo el mundo, pues tiene su singularidad, y que sea muy atractivo que la gente venga a hacer una visita al barco. Nosotros siempre hemos soñado en ser parte del Museo Marítimo de Canarias. Hay un proyecto que está en marcha que nos encantaría, y nosotros querríamos formar parte, estamos trabajando en ello, para formar parte de ese museo marítimo. Aparte tenemos nosotros nuestro propio centro de interpretación Correío La Palma, que esperemos que vea la luz pronto, que sería en lo que era el almacén ventoso del puerto de Santa Cruz. Estamos en negociaciones con la autoridad portuaria, yo espero que muy pronto también firmemos ese convenio, y estamos muy avanzados. Y eso sería un centro de interpretación Muelle Norte, Correío La Palma, donde mezclaríamos toda parte de la historia del puerto, de la ciudad, o sea, más bien la vinculación de los correíos interinsulares con la historia del puerto y de la ciudad. Lo que queremos es que el barco esté siempre vinculado, que vincule esa historia marítima tan influyente en aquella época, que hoy no es tanto, pero sigue siendo parte de ese patrimonio y de esa historia tan rica que fue la historia de Canarias, como islas que son y con barcos que estamos, ¿no?